Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 370. Hacia Conrad. Al ver el zapato flotando en el lago, Hermione inconscientemente se detuvo. Ella miró en dirección a donde yacía Asia y notó que la niña, que obviamente era un poco mayor que ella, también la miraba con cierta inquietud. Apenas un momento después de que sus miradas se encontraran en el aire, Asia bajó la suya con pánico, como si temiera encontrarse con la de Hermione. Hermione se quedó donde estaba durante 3 o 4 segundos antes de finalmente no poder ignorar este incidente al final. Ella movió su varita y el zapato de cuero negro, que flotaba en el agua como un pequeño bote, simplemente salió volando del lago y quedó en su mano. Hermione usó un encantamiento de aire caliente en el zapato empapado mientras caminaba hacia Asia. Podía ver que la muchacha de largo cabello rubio pálido parecía bonita, con rasgos suaves y atractivos y una figura esbelta y delicada que la convertiría en una buena candidata para el ballet. La razón por la que una chica de estatus superior a ella la acosa es obvia para cualquier persona normal. Las razones del acoso escolar suelen ser sencillas. Se debe a la vanidad y los celos de los estudiantes y rara vez hay un conflicto de intereses subyacente como ocurre con los adultos. Hermione no se acercó a Asia, simplemente colocó el zapato en el suelo una vez que estuvo a unos pocos pies de distancia. ¿Por qué no intentas levantarte y resistir?, preguntó con calma, mirando a la niña. Los diferentes estilos de túnicas escolares de los dos Hogwarts hicieron que fuera fácil para Asia identificar quién podría ser Hermione, y ella parecía pálida y temerosa de mirar el rostro de Hermione, luciendo como si estuviera demasiado aprensiva para hablar con Hermione debido a las reglas del castillo. Hermione realmente no tenía intención de escuchar nada en respuesta, solo vio lo que le pasó a Asia ahora y pensó en sus propios días de esclavitud en el castillo e hizo una pregunta casual. Los hijos de Muggles oprimidos y esclavizados hicieron todo lo posible para resistir y mantener su independencia de pensamiento en situaciones tan miserables en el castillo de Hogwarts, mientras que los magos mestizos, que también habían sido intimidados y discriminados, solo querían permanecer en el status quo y nunca tuvieron la intención de cambiar la situación. Lo cual es algo que Hermione todavía no podía entender. Hermione le había preguntado a Ron sobre esto cuando se enteró por él que las personas como Cedric eran una excepción entre los estudiantes mestizos. Ron le respondió con algunas ideas propias. Dijo que la naturaleza humana tiende a ser flexible y que cuando los Muggles son esclavizados en la parte inferior de la escala social, intentan hacer lo mejor que pueden para resistir, porque si no se resisten, podrían morir o vivir una vida más miserable que la muerte, y si lo hacen, podrían tener una oportunidad de sobrevivir. Pero para los magos mestizos, la discriminación que sufrían por parte de los sangre pura estaba lejos de ser una amenaza para sus vidas, y si se resistían, las posibilidades de que murieran eran muy altas. Combinado con el hecho de que había una jerarquía aún peor de magos nacidos de Muggles que proporcionaban comodidad psicológica y beneficios a cambio, soportaron el trato desigual que se les daba al descargar sus emociones negativas en los nacidos de Muggles, dejando a casi nadie con coraje entre los magos mestizos que querían intentar derrocar el gobierno del linaje de Voldemort. Hermione pudo entender parte de la explicación de Ron, y se puso en la posición de un mago mestizo, pensando por un momento lo que habría hecho si la hubieran tratado como a un estudiante mestizo cuando entró por primera vez al castillo de Hogwarts. Ciertamente no habría estado contenta con el status quo, pero incluso si se hubiera resistido, ciertamente no habría sido principalmente para derrocar el gobierno de Voldemort, sino para tratar de hacer lo mejor que pudiera para reformar el sistema correctamente y mejorar el estatus de los magos mestizos como una forma de luchar por la igualdad. Cuando pensó en esto, Hermione sintió menos desprecio por los estudiantes mestizos y sintió más lástima por ellos. Los magos mestizos serían los que serían esclavizados por la eternidad bajo el gobierno del linaje, a diferencia de los hijos de Muggles que parecían ser oprimidos hasta la muerte. Después de dejar caer sus zapatos al suelo, Hermione se giró y se preparó para regresar en dirección al vagón de Hogwarts sin esperar ninguna respuesta decente de Asia.
Fue justo después de haber dado 2 pasos hacia adelante que una voz algo débil se pudo escuchar débilmente detrás de ella. Gracias, gracias. Los pasos de Hermione no se detuvieron mientras continuaba caminando hacia adelante dándole la espalda a la chica. Después de todo lo que había pasado, Hermione no lo tomó tan en serio. Actualmente no tenía mucha energía para estar ocupada con otras cosas, aparte de sus clases, básicamente estaba mirando el mapa del merodeador todo el tiempo, observando los movimientos de las distintas personas en el castillo, además de leer libros. Después de lo ocurrido con la primera tarea, fue como si Voldemort hubiera presentido algo aunque no hubiera encontrado nada en el castillo, había aumentado su vigilancia lo suficiente como para no solo aumentar la intensidad de la vigilancia en todo el colegio sino también para desplegar más aurores del Ministerio de Magia para hacer cumplir una estricta política de toque de queda y patrullar el castillo por la noche. Esto hizo que fuera más difícil para Hermione infiltrarse nuevamente en el castillo, y tuvo que descubrir los hábitos de patrullaje habituales de los aurores antes de pensar en su próxima infiltración. Una mañana, al tercer día de haber conocido a Asia, Hermione se estaba bajando del vagón y tratando de encontrar algunas hierbas a lo largo del borde del bosque prohibido que pudieran ser de alguna utilidad para enriquecer el invernadero en el vagón, vio a la chica que parecía una buena candidata para el ballet por segunda vez. Obviamente Asia parecía como si hubiera acudido a ella por voluntad propia, de lo contrario, normalmente ningún estudiante del castillo vendría al lugar donde se encontraba el carruaje. Incluso si no fue declarado explícitamente por Barty Jr. y Snape o cualquier otro profesor, esta área se convirtió en una zona prohibida autoimpuesta en las mentes de los estudiantes, y tenían cuidado incluso de acercarse en dirección al vagón, y mucho menos caminar cerca de él. Por su parte Asia encontró una buena oportunidad, era hora de clases, y parecía que no tenía clases, y al ver a Hermione, que caminaba al borde del bosque prohibido desde muy lejos en la torre del castillo, se acercó a ella como un ciervo asustado, evitando la vista de aquellos aurores que custodiaban el área alrededor del castillo, y sonrojándose nerviosamente. ¿Qué deseas? La guardia se levantó en la mente de Hermione después de verla. La apariencia de la niña no la engañó, desde que había sido alejada de sus padres a la edad de 11 años, Hermione había albergado la sospecha más básica hacia cualquier extraño sin importar su aspecto o forma de hablar. Incluso cuando estuvo segura de la identidad de Jon, le llevó 3 meses completos, y finalmente hizo una gran apuesta para establecer una confianza inicial entre los dos. Y la muchacha que tenía delante estaba claramente lejos de eso. Asia se detuvo a unos 5 metros de Hermione, su voz tan débil como siempre, sonando como una elección perfecta para intimidar. Mi nombre es Asia Conrad. Hermione todavía la miraba con esa misma mirada distante en su mirada. ¿Y? Gracias por ayudarme a recoger mi zapato el otro día. Un pequeño movimiento con el dedo. Me preguntaba, ¿te gustaría conocerme? Asia parecía haber reunido todo su coraje para decir eso. Hermione no respondió al principio, solo miró a la chica, su túnica verde oscuro del castillo de Hogwarts con el borde plateado que simbolizaba la casa mestiza se veía muy presentable en su cuerpo, su largo cabello rubio pálido estaba meticulosamente cuidado y llevaba una cadena de color blanco perla en su muñeca. Al ver el cordón, la mirada de Hermione se posó en él por un breve momento, había algo especial en el estilo de ese artículo, claramente no era un artículo hecho en el mundo mágico donde la mayoría de los adornos todavía tenían un estilo medieval. Hermione Granger, si todo lo que querías era saber mi nombre, bueno, ahora has alcanzado tu objetivo. Asia tenía una sonrisa algo jovial en su rostro, pero no parecía contenta de irse inmediatamente después de enterarse del nombre de Hermione, por lo que continuó preguntando. ¿Qué estás buscando? Hermione no se molestó en mirarla más en ese momento, en lugar de eso mantuvo la cabeza baja y fue a examinar los arbustos circundantes. Hierbas, o plantas con propiedades mágicas. Rara vez se encuentran en los límites del bosque prohibido, la profesora Grubbly Planning nos ha dicho que los recursos preciosos solo se pueden encontrar en las profundidades del bosque prohibido. Si pudiera entrar al bosque prohibido, por supuesto, iría más profundo para encontrarlos, pero obviamente no puedo hacerlo ahora. Hermione dijo distraídamente, no mostrando mucho carácter hablador hacia Asia, en cambio tenía una actitud distante. ¿Entonces a ti tampoco te gustó? Asia preguntó tímidamente, con un dejo de resignación en su voz, mientras percibía claramente el distanciamiento por la actitud de Hermione.
dijo Hermione, todavía sin levantar la mirada. No existe tal cosa como si me gustaras o no, es solo que el campamento en el que pasamos no es adecuado para que interactuemos más. Si solo quieres conocerme y demostrarme tu aprecio, entonces esto será suficiente por hoy. Si buscas hacerte amigo mío, te sugiero que esperes a que hayamos liberado el castillo de Hogwarts, y entonces podremos conocernos formalmente. Asia frunció los labios. Señor director, él es muy poderoso. Por supuesto, nadie lo negaría, pero no es invencible, ¿verdad? Como si hubiera encontrado su objetivo, Hermione se quedó mirando una planta con algunas hojas amarillentas entre los arbustos, luego sacó una pequeña pala del bolsillo de su túnica. En una época solo podía hacer algo de terrorismo encubierto en Inglaterra, y aunque ganó contra el profesor Dumbledore en aquel entonces, ¿no perdió también una vez hace poco? Pero si pierdes, seguramente morirás. Si no hay libertad ni dignidad, entonces es mejor morir que vivir. Después de que Hermione dijo esto, fue como si hubiera perdido por completo el deseo de hablar con Asia, se agachó junto a la planta que había identificado y comenzó a moverse hábilmente para sacarla con cuidado de la tierra. Asia parecía un poco perdida sin palabras, y en lugar de quedarse a molestar a Hermione, se dio la vuelta y corrió en dirección al castillo con los ojos rojos. Solo después de que sus pasos desaparecieron por completo, Hermione, que había logrado trasplantar la hierba a la maceta que había hecho, giró la cabeza para mirar la espalda de Asia, que ya se desvanecía en el borde del lago negro, y luego, en lugar de permanecer en las afueras del bosque prohibido, regresó al vagón con la hierba en sus brazos. Llevó la hierba al invernadero y luego regresó a su dormitorio, donde permaneció unos 3 minutos antes de abandonar el dormitorio y dirigirse directamente a la oficina del director. Después de esto, Hermione no volvió a conocer a la chica llamada Asia. La conversación entre ellos parecía haber matado el deseo de la tierna muchacha de conocer a Hermione para siempre. Y así llegamos al final de octubre. Jon había estado viniendo al lago negro casi cada minuto que podía para relajarse, pero después de que había pasado más de un mes, no había encontrado mucho allí. Durante este tiempo había aprendido algunas cosas de Cedric sobre el lago siempre tranquilo y como un espejo, y había aprendido que nunca había habido rumores de un gran calamar desde que Cedric había ingresado al castillo de Hogwarts para la escuela. Fue como si el gigante hubiera desaparecido del fondo del lago después de que el castillo cambiara de manos y los estudiantes nunca más lo hubieran visto. Hermione venía al lago con Jon algunos días, pero solo Jon estaba pescando mientras ella leía un libro y observaba los movimientos en el mapa del merodeador. Parece otro día improductivo. Jon levantó su caña y suspiró mientras arrojaba de nuevo al lago el gran pez que había mordido el anzuelo, que pesaba casi 4 libras. Hermione, que también estaba sentada en el césped de la misma manera, levantó la cabeza y, con su habitual primera mirada al mapa del merodeador, dijo entonces tranquilizadoramente: todavía falta algo de tiempo para que comience la segunda tarea, así que no hay necesidad de apresurarse. ¿Hasta dónde llegó el progreso del asunto que le encomendó el profesor Dumbledore? Todavía estoy esperando mi oportunidad, no puedo hacer ningún movimiento todavía, necesito ver el movimiento en el castillo. Más vale ser cauteloso. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que tengas que tomar una decisión, elige siempre la que te mantenga a salvo. Aprende de mí. Mantenerte con vida es la prioridad principal. Al escuchar las últimas y bastante orgullosas palabras de Jon, Hermione no se movió y puso los ojos en blanco. Ella podía sentir que Jon realmente sentía que era alguien que apreciaba su vida, pero en verdad, tanto en su mente como en la de los otros estudiantes, Jon demostraba ser al mismo tiempo el más tranquilizador y el más desconcertante cada vez que salía a hacer algo. Lo tranquilizador era que siempre conseguía resolver con éxito todas las dificultades, pero lo desconcertante era que cuando llegaba el momento de sacrificarse, siempre prefería arriesgar su propia vida. Al igual que cuando estaban en el mar, cada vez que bajaba del barco les prometía a todos que daría prioridad a proteger su propia vida, pero cada vez básicamente se ponía en la situación más peligrosa y dejaba que los otros estudiantes se fueran primero. Hermione simplemente no podía odiar a Jon por ser tan inconsciente de sus propias acciones. Porque en ese aspecto, ambos eran similares entre sí, tal como Hermione una vez había pensado en darse por vencida y dejar que Jon salvara a todos los demás estudiantes más jóvenes nacidos de muggles. Justo cuando estaban terminando su momento de relax en el lago por el día y dirigiéndose hacia el vagón, Hermione de repente se detuvo en seco como si hubiera visto algo mientras miraba en dirección al castillo.
Capítulo 371. ¿Por qué no resistirse simplemente? ¿Qué pasó? Ron miró en la dirección en la que se dirigía la mirada de Hermione, solo para encontrar unas cuantas chicas agrupadas frente a la puerta del castillo de Hogwarts, saliendo de él, pero no había nada especial a la vista. Al oír su voz, Hermione retiró la mirada y negó con la cabeza. Está bien, volvamos al vagón. No, no hagas esto, Floyd. No me lastimes, por favor. Las manos de Asia fueron sujetadas por el hechizo encarcelador y dos chicas, mucho más grandes y corpulentas que ella, sujetaron sus hombros, arrastrándola a la fuerza hacia la parte del castillo cerca del campo de Quidditch. Te lo advertí, Conrad. La chica que gritó estridentemente el nombre de la familia de Asia era una chica que tenía una cara manchada y una figura ligeramente regordeta. No era fea, pero su rostro era inusualmente horrible cuando miraba a Asia. Aléjate del joven señor de la familia Flint. Pero te negaste a escuchar. ¿Qué intentas hacer rascándote la cabeza delante de él todos los días? ¿Sueñas con unirte a la Sagrada 28 casa? Te lo digo. Ni hablar. Solo jugará contigo y luego te echará. Jamás pondrás un pie en una casa de sangre pura en tu vida, porque eres un mestizo de baja estofa. Un bastardo. ¿Entiendes? Un bastardo. Escoria. Dos de los matones de Floyd tiraron de Asia y la arrastraron hasta el borde del campo de Quidditch. El Quidditch se había suspendido en el castillo de Hogwarts este año escolar para dar paso al torneo de los Tres Magos, e incluso las prácticas diarias ya no eran necesarias, por lo que no había estudiantes ni nadie más alrededor ahora. El ángulo que habían elegido también era muy inteligente, evitando perfectamente el rango de observación de los aurores que custodiaban el perímetro del castillo, y no había absolutamente ningún temor de que alguien viniera a molestarlos. Temerosa y ansiosa, Asia pisoteaba en vano sus calcetines blancos y sus zapatos de cuero negro, sus delgados tobillos blancos arañados y ensangrentados por las malas hierbas del suelo, pero no había salida en esta situación. Yo tampoco quiero estar cerca de él, es Flint quien quiere que me quede cerca. No quería hablar con él, pero me amenazó diciendo que haría que despidieran a mis padres de los negocios familiares y los dejaría en la calle. Ella simplemente sollozaba y seguía explicando, pero estaba claro que eso no cambiaría el destino que le esperaba. Así que no hiciste todo eso voluntariamente, Asia. Los dos matones la inmovilizaron contra el césped y Floyd le tomó la barbilla, diciéndole en un susurro. Entonces no fue tu culpa, pero seguramente el joven señor Flint tampoco pudo haber cometido un error, ¿verdad? Al igual que yo, un noble de sangre pura siempre tiene razón, así que ¿quién se equivoca en este asunto? ¿Fue el señor director quien especificó tales reglas? Sus palabras fueron aterradoras y no solo las pupilas de la abrumada Asia se contrajeron por un momento, sino que incluso los rostros de sus dos subordinados se pusieron nerviosos. No, no lo quise decir así. Floyd tocó el rostro pálido y tierno de Asia, su expresión no era tan brutal ni feroz como al principio, y su rostro tranquilo realmente emitía una mirada civilizada. Claro, no te atreverías a decir eso, así que ninguna de las dos está equivocada, ¿qué pasa? Le dio una palmadita en la mejilla a Asia y dijo, con una repentina comprensión. Ya veo, debe ser tu cara la que está causando el problema, ¿no? Mientras hablaba, pellizcó violentamente la mejilla de Asia. Entonces la solución es muy sencilla. Simplemente haz que tu cara sea menos bonita de lo que es, y así todos nuestros problemas desaparecerán. Eres tan gentil y generosa que seguramente aceptarás mi propuesta, ¿verdad, señorita Conrad? Asia temblaba por todas partes, seguía intentando encogerse para evitar la mano de hierro de Floyd, pero solo se había encogido menos de 1 metro cuando su suave espalda tocó la fría pared. El estadio de Quidditch estaba detrás de ella y no había vuelta atrás. Floyd soltó la mejilla de Asia, y ella se enderezó, con la varita en la mano, luego golpeó con la punta a la chica que había sido acorralada. No hagas esto, ¿de acuerdo, Floyd? Por favor, te lo ruego, de verdad, te lo ruego. Hay un hechizo que se ha transmitido en mi familia, Conrad, o como podrías llamarlo, magia oscura. Tiene un efecto muy especial. La capacidad de transformar el cuerpo de una persona en un monstruo, una transformación tan lenta que ni siquiera la sentirás. Con suerte, los efectos de la magia pueden integrarse completamente en tu linaje, lo que permite que se transmita a tus descendientes junto con tu sangre. Suena genial, ¿verdad? Una magia realmente maravillosa. Una luz peligrosa brilló en los ojos de Floyd, ella todavía estaba sonriendo y actuando emocionada.
Claro que una maldición tan poderosa requeriría mucha preparación y sería extremadamente exigente para quien la lanzara, y es poco probable que pueda usarla a fondo con mi nivel actual. Pero no importa, Conrad, aunque solo tenga un efecto minúsculo en ti, te perseguirá toda la vida. Si el profesor sabe de esto. Las dos manos de Asia, ya libres, la sujetaban por los hombros con impotencia, como un cordero al que iban a matar, y lo único que pudo hacer fue lanzar una última y débil amenaza. ¿Profesor? ¿A qué profesor quiere contárselo? ¿Al profesor Greengrass? ¿Al profesor Crouch? ¿O al profesor Snape? No le sorprenderá, Conrad, que si los encuentra después de haber sido maldecido por mí, lo máximo que podría conseguir es una reprimenda verbal de mi padre, que es un mortífago noble y honorable. ¿Y qué le sucedería a usted, el miserable bastardo maldecido? Adivinemos. La punta de la varita de Floyd brilló peligrosamente y Asia se encogió hacia atrás, su miedo no era fingido, la desesperación en sus ojos se había extendido a todo su miserable rostro. Hogwarts los expulsará. Haré que mi padre mueva los hilos y los dejaré en la calle. No serían mejores que esos sangre sucia sobreviviendo. Solo para vagar por las calles y robarles comida a los perros salvajes. Por alguna razón, en lugar de pensar en sus padres en ese momento, la mente de Asia volvió a la pregunta que Hermione le había hecho hacía unos días y que no se había molestado en responder. ¿Por qué no resistirse simplemente? Sin estar segura de si eran solo sus alucinaciones, Asia sintió que la voz no sonaba como si estuviera resonando en su cabeza. No pudo evitar mirar hacia arriba y entonces vio a la chica con el cabello castaño hasta los hombros detrás de Floyd. Los rasgos de esa chica parecían refinados y penetrantes, el tipo de penetración que es imposible de olvidar después de una sola mirada. Ya fuera Asia o Floyd, quien obviamente había escuchado la voz que venía detrás de ella y se dio la vuelta para encontrar la punta de una varita presionada contra su frente. Me pregunto si escuchó las palabras que Jon dijo en el vestíbulo de entrada. ¿Aún las recuerda? ¿Podría pedirle a la noble señorita Floyd que me las repita, por favor? El cuerpo de Floyd se congeló por completo en el momento en que sintió el duro toque de la punta de la varita en su frente. Vio el rostro de Hermione, un rostro que no había olvidado incluso después de que habían pasado casi 2 años. Hermione Granger era el nombre que se había extendido por todo el castillo de Hogwarts a principios del año pasado, ella fue quien ayudó al hombre buscado a atraer la atención del conserje del castillo y permitió que el criminal tomara con éxito a muchas de las sangre sucia. Y ahora que había regresado a las instalaciones de Hogwarts siguiendo al mago oscuro más temido de todos los tiempos, Albus Dumbledore, muchos de los estudiantes en el castillo estaban al tanto de la existencia de Hermione y también sabían que el estudiante que había hecho tal escena en el castillo y causado tanta humillación a muchos de los profesores en ese entonces es el actual campeón que representa al vagón de Hogwarts en el torneo, John Green. En el momento en que vio los rasgos faciales de Hermione, que eran incluso más hermosos y refinados que los de Asia, muchos rumores sobre el vagón de Hogwarts surgieron en la mente de Floyd. Se rumoreaba que el vagón albergaba a un grupo de demonios asesinos que entrenaban a sangre sucia de baja cuna y los convertían en demonios que solo destruirían el orden social y asesinarían a magos de sangre pura. Quizás muchas de estas afirmaciones no resistieron la lógica, pero muchos de los estudiantes aún las tomaron como verdaderas en sus corazones. ¿Creen que el director de Hogwarts es grande y no tiene rival? Entonces ¿cómo es que Dumbledore y su pandilla todavía existen y son tan descarados en el mundo mágico actual? Debe ser que han basado su gobierno en una violencia sangrienta y brutal para ser tan descarados. Y como Hermione parecía ser una de las mejores secuaces de Dumbledore, debía haber aprendido muchos métodos brutales y violentos, más que los magos oscuros más malvados, y si caían en sus manos, no habría esperanza para ellos. Mirando a Floyd, cuyo rostro se había vuelto completamente blanco, cuya boca estaba abierta, pero incapaz de decir ni siquiera media palabra, y cuyo cuerpo no se atrevía a moverse, Hermione continuó rotundamente. ¿Es posible que no hayas entendido mi pregunta? ¿Necesitas que la reformule de nuevo? En ese momento, los dos secuaces de Floyd finalmente respondieron también, sus manos torpemente intentaron levantar sus varitas hacia Hermione, pero la mano que sostenía la varita temblaba incontrolablemente.
La agresiva y poderosa Floyd ahora estaba empezando a tartamudear. Obviamente no respondería a la pregunta de Hermione, no porque no hubiera estado presente durante ese día a la hora del almuerzo, sino porque la declaración de Jon era tan traicionera en el mundo mágico británico de hoy, uno que ningún sangre pura intentaría recordar por su propia voluntad, o incluso inconscientemente intentarían olvidar. Hermione miró las reacciones de los 3 estudiantes de sangre pura frente a ella en ese momento, y en su mente, en realidad estaba segura de una cosa. La caída de Voldemort es absolutamente inevitable. Poseía una fuerza personal superior, pero su política de linaje simplemente criaba sangre pura como cerdos. Disfrutaban de los mejores recursos y poder de toda la sociedad, pero eran tan bajos de mente que solo pensaban en placeres extravagantes todo el día, perdiendo el nivel más básico de aprendizaje y estudio de la magia que deben tener los magos, en contraste con la cantidad de mestizos que habían comenzado a embarcarse en una brutal lucha interna por sobresalir y salir adelante. Hasta ahora, ningún mestizo, a excepción de algunos casos atípicos como Cedric, ha intentado desafiar el sistema porque Voldemort todavía está vivo y en su mejor momento. Pero una vez que el prestigio personal de Voldemort ha disminuido y los mestizos han tenido suficiente de esforzarse para salir adelante pero aún así seguir trabajando como subordinados a pesar de sus altas habilidades y fuerza, entonces comenzarán a preguntarse por qué estos inútiles sangre pura los están pisoteando y espontáneamente cuestionarán si la teoría de la supremacía del linaje es verdadera o falsa basándose en sus propios intereses. En ese punto, incluso sin individuos como Dumbledore, los cimientos del gobierno británico todavía se tambalearían, y habría una sucesión de revueltas abiertas y encubiertas por parte de los mestizos. La razón por la cual la sociedad mágica británica sigue siendo tan fluida como lo es ahora se debe simplemente a la presencia de un Voldemort que nadie puede derrotar y que pesa sobre sus cabezas. Hermione en el castillo había pensado previamente que este mundo mágico oscuro había estado esperando a su salvador, pero una vez que se separó de esta sociedad y miró el gobierno de Voldemort desde una perspectiva diferente, quedó claro que el llamado salvador era de hecho estas mismas personas que estaban siendo oprimidas de una manera conservadora. ¿Y usted recuerda lo que dijo entonces, señorita Conrad? La varita de Hermione todavía estaba en la frente de Floyd, pero ella había cambiado el tema de su pregunta a otro. Asia, que para entonces apenas se había recuperado del shock de la repentina aparición de Hermione, se encontró con esos ojos claros, transparentes, pero resueltos y atrevidos con un miedo que nunca disminuyó, pero respondió inconscientemente. Los llamados sangre pura solo son nobles porque pueden usar maldiciones imperdonables para determinar la vida y la muerte de otros, y cuando no están en posición de hacerlo, se comportan de forma ridícula como unos mocosos presumidos. Ella recordaba bien las palabras de Jon, mejor de lo que muchos mestizos podían recordarlas. Tal vez fue porque ella misma había estado en una situación en la que había sido objeto de acoso de sangre pura, pero no tenía profesores a los que importarle, por lo que las palabras que Jon había dejado originalmente estaban frescas en la mente de Asia hasta ahora. ¿Qué pasa con la siguiente oración?, preguntó Hermione, inclinando la cabeza mientras continuaba. Este estatus no es algo que se hayan ganado legítimamente, es una forma de encubrir su esclavitud, de disfrazar sus privilegios y de añadir una justificación de cerrar posesión a su opresión. Cuanto más hablaba, más parecía Asia darse cuenta de lo que estaba diciendo, y su voz se volvió entrecortada, su mirada bajó un poco más y sus palabras se volvieron tartamudas. Floyd giró la cabeza para mirar a Asia con horror y enojo. Perra. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes las consecuencias de decir esas palabras? Si los profesores se enteran, estás acabada. Estás jodida. En lugar de preocuparse por los demás, preocúpese por usted misma, noble señorita sangre pura. La voz de Hermione era fría, y al segundo siguiente que habló, una luz roja cegadora brilló en la punta de su varita, y al momento siguiente el cuerpo de Floyd se volvió rígido como una piedra. Capítulo 372. Gracias, señorita Granger. El cuerpo de Floyd cayó hacia atrás, su cuerpo envuelto firmemente con cuerdas mágicas creadas por el hechizo Incarcerous, incapaz de hacer ningún movimiento excepto usar su boca para hablar. Sus dos secuaces solo se atrevieron a levantar sus varitas en sus manos y ni siquiera habían tenido las agallas para contraatacar hasta ahora.
Solo cuando Hermione giró su mirada hacia ellas, una de las chicas vaciló e intentó usar un hechizo aturdidor, pero el hechizo ni siquiera rozó el borde del vestido de Hermione, simplemente voló en la distancia y golpeó la hierba en el suelo. Sin ninguna dificultad, Hermione había acabado con las 3 chicas de sangre pura de inmediato, y para ser honesta, estaba un poco sorprendida de que los estudiantes de sangre pura hubieran sido tan arruinados en el castillo de Hogwarts bajo el control de Voldemort. Pero, por supuesto, no es que todos los sangre pura sean basura, sino que Hermione se encontró con algunas chicas que no servían para nada, que solo eran buenas en unos pocos maleficios y conjuros que se pueden usar para intimidar, y que tenían miedo de un mago oscuro notorio e infame como Hermione, que ni siquiera se atrevieron a defenderse. Floyd no se atrevió a gritar porque tenía miedo, y el lugar que eligieron para atormentar a Asia estaba particularmente bien elegido, exactamente en línea con la afirmación nadie vendrá a salvarte incluso si gritas fuerte. Tú no deberías hacernos nada. ¿Crees que vas a salvar a esa pequeña zorra deteniéndonos? No lo harás. En cuanto los profesores se enteren de esto y sepan que nos lanzaste un hechizo solo para salvar a esta estudiante mestiza, seguro que ella también será torturada hasta la muerte. Como si estuviera pensando en algo, Floyd sonó nervioso y se apresuró a contarle a Hermione las consecuencias de hacer algo así, tratando de salvar la situación. Simplemente no me hagas daño a mí ni a esos 2 amigos, y déjanos libres. Entonces te prometo que no le contaremos nada al profesor sobre lo de hoy y que la pequeña zorra no sufrirá daño. Granger, te llamas Granger, ¿verdad? Lo prometo por el honor de la familia Floyd. Hermione no se molestó en mirarla desde el principio hasta el final, sino que simplemente se sentó junto a Asia. ¿Ves? Así son, no solo ellos, sino también los profesores de este castillo. Por muy horribles que sean estas personas, en cuanto pierden la fuerza, son un montón de carne podrida. El corto período de altibajos había hecho que las emociones de Asia fluctuaran mucho ahora. Ella derramaba lágrimas constantemente y gemía como un gatito tímido que ni siquiera se atrevía a hacer más fuertes sus sollozos. Después de que Hermione se sentó a su lado, enterró su cabeza en el regazo de Hermione sin ningún control y envolvió ambos brazos alrededor de su esbelta cintura y gritó de angustia. Pensando que Asia estaba sorprendida por lo que acababa de decir, y sintiendo seguro de que Hermione se ablandaría por la forma en que Asia se comportaba ahora, Floyd dijo con más entusiasmo y brusquedad. No solo no le contaré a nadie lo que pasó hoy, lo juro, Granger. No volveré a molestar a este mestizo. Seguro que no puedes matarnos, ¿verdad? Seguro que Dumbledore no quiere meterse en problemas con el director, ya que está dispuesto a participar en el torneo, así que si no puedes matarnos, confía en mí. Déjanos ir, Granger. Hermione no apartó a Asia, permitiendo que sus lágrimas empaparan su túnica mientras seguía extendiendo la mano y acariciando suavemente el cabello de la niña que claramente era 2 años mayor que ella. ¿Has olvidado que hay un hechizo en el mundo mágico llamado Obliviate? Ante las palabras de Hermione, los ojos de Floyd se entrecerraron bruscamente, pero pronto volvió a sonreír de mala gana. Pero solo llevas menos de 2 años estudiando magia, ¿verdad? El hechizo de Obliviate es una magia muy avanzada, algo que ni siquiera un estudiante de 7º año del castillo podría dominar, y mucho menos teniendo en cuenta que solo eres de 4º y llevas 1 año como esclava en el castillo. Para empezar, no intentes asustarme, Granger, soltarme es lo único que puedes hacer. Cuanto más hablaba, no se sabía si había convencido a Hermione o no, pero era como si ella misma hubiera sido convencida por sus propias palabras, su tono se volvía cada vez más firme, como si estuviera segura de que Hermione no le haría nada. Ella no puede, pero yo sí, ¿verdad? De repente se oyó una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes. Floyd giró la cabeza bruscamente y miró al niño que había aparecido en el césped en algún momento. Su sorpresa se convirtió en horror al ver el rostro que había aparecido en el Profeta Diario quién sabe cuántas veces. Hermione también levantó la vista ante el inesperado visitante, las comisuras de su boca se curvaron involuntariamente en una ligera curva y Asia, que se había enterrado en su regazo, también levantó la vista con los ojos rojos y congelada por el miedo al ver al estudiante que tenía a todo el castillo, durante este periodo, despreciándolo y maldiciéndolo con miedo. ¿Cuándo me seguiste hasta aquí? Oye, nos conocemos desde hace tanto tiempo, Hermione, que no creerás que no he notado que te has puesto un poco de mal humor desde que volvimos al vagón. Entonces, ¿por qué no me preguntaste? Si te lo hubiera preguntado, me lo habrías dicho enseguida. ¡Qué inútil!
Me lo guardé para mí y luego aparecí cuando me necesitabas. Así tú te llevaste la sorpresa y yo la satisfacción. ¿Los dos ganamos? No. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tu afición es bastante mala? Parece que no, pero hay tanta gente aquí, que tendremos que preguntarle a alguien al azar para averiguar la respuesta. Esta señorita, creo recordar que se llama Floyd. ¿Cree que mi afición es bastante malvada? Jon se acercó a Floyd con una ceja levantada y le hizo una pregunta. Su mero acercamiento hizo que el noble de sangre pura gritara de miedo, al igual que Asia, a quien habían acorralado antes, tratando constantemente de alejarse desesperadamente más lejos de él. No me mates. Por favor. No me mates. Así que es víctima de la paranoia. Jon se encogió de hombros con una mano extendida, luego agitó su varita con indiferencia, y al instante siguiente, los ojos de Floyd se hundieron de repente. Los dos seguidores de Floyd siguieron su ejemplo y gritaron, pero desafortunadamente, ese lugar era exactamente el que habían elegido para intimidar a alguien, por lo que incluso si gritaron en voz alta, nadie acudió a su rescate. Mientras lo hacía, Jon también hizo que ambos ojos se ahuecaran, borrando el recuerdo de haber visto a Hermione y a él mismo aquí hoy, y luego tejiendo un falso recuerdo de Asia misma huyendo de ellos y rellenándolo. Mudémonos a otro lugar, heroica señorita Granger, o me costará otro golpe cuando entren en razón. En respuesta a las burlas de Jon, Hermione simplemente extendió la mano y le golpeó el hombro, luego levantó a Asia y siguió a Jon hacia el borde del bosque prohibido cerca del vagón. No podían acercarse demasiado al vagón, era un área de vigilancia prioritaria para los aurores y que ellos dos fueran allí con un estudiante del castillo así definitivamente causaría problemas para Asia después. Después de ayudar a Hermione con las secuelas, Jon no se quedó, él no estaba exactamente a cargo de todo, solo había notado la complexión de Hermione en el vagón y fue a ayudar. Ahora que había terminado, no tenía intención de interferir con la vida social de Hermione. Ya había conocido a Cedric en el bosque prohibido antes, así que no podía Hermione desempeñar también un papel heroico salvando el día de una chica. Así que Jon no tenía intención de montar una escena, y después de una breve despedida a Hermione y un recordatorio de no olvidar que pronto sería la hora de la cena, se fue en dirección a la carreta. Para entonces, Asia también se había calmado poco a poco, todavía gimiendo y con la cabeza gacha susurró su agradecimiento a Hermione. Gracias, señorita Granger. Entonces, ¿por qué no te resistes? Preguntó Hermione una vez más, mirándola con calma. Asia agarró los lados de su túnica con ambas manos. Si me defendía, me acosaban aún más, junto con mi mamá y mi papá, y los metían en problemas, y mamá me enseñó a no meterme en problemas en la escuela. Entonces puedes vivir con el hecho de que ella usará la maldición en ti y te convertirá en una bestia inhumana más tarde. Las lágrimas volvieron a fluir de los ojos de Asia y sus ojos, que se habían vuelto rojos e hinchados, miraron a Hermione. Pero la única persona que tendría que soportar semejante tortura sería yo, ¿no? Al menos no les causaría problemas a mis padres. Hermione se quedó en silencio. Ella miró a la muchacha aparentemente débil en silencio, como si se estuviera mirando a sí misma hacía un año o así. La diferencia entre ellos dos era simplemente que Hermione estaba tratando de sacrificarse para salvar a más de sus compañeros, mientras que Asia ahora estaba tratando de sacrificarse para estabilizar las vidas de sus padres. No tenía derecho a acusarla de ser débil, porque ambas habían tomado la misma decisión. Fue solo que Hermione tuvo la suerte de conocer a Jon en ese momento, pero es posible que Asia tenga la misma suerte ahora de conocer a alguien como conoció a Jon cuando más lo necesitaba. O tal vez Hermione puede ser ahora quien Jon era para ella en ese momento. Hermione no tenía eso en mente, y era justo decir que Hermione no podía pensar en eso por el momento. Esta vez en el castillo de Hogwarts, Jon no solo necesitaba trabajar duro para ganar el torneo de los tres magos, sino que la propia Hermione tenía una tarea igualmente importante. No había mucho que pudiera hacer por Asia estos días. Esa es una bonita cuerda que tienes ahí. Hubo un largo silencio antes de que Hermione cambiara de tema y fijara su mirada en la cuerda en la muñeca izquierda de Asia. Asia resopló y fijó su mirada en su propia muñeca también, sus ojos se congelaron imperceptiblemente por un momento después de ver la cuerda, pero al segundo siguiente volvió a su estado normal. Mi madre me lo regaló para mi 16º cumpleaños. Supongo que lo compró en una tienda de adornos muggles, dijo Hermione, mirando el cordón. Mi madre llevaba un cordón exactamente igual al que tienes en la mano cuando me trajeron al castillo de Hogwarts.
Se lo regaló su padre para su aniversario de bodas hace años. Asia, una chica sensible de corazón, escuchó algo inusual en el tono tranquilo de Hermione y preguntó en voz baja. ¿Es posible que extrañes a tu mamá y a tu papá? Claro que los extraño, dijo Hermione sin ocultar su emoción. Pero aún no puedo reconectarme con ellos, pero el profesor Dumbledore nos dijo que cuando termine el torneo de los tres magos, quizá el encantamiento desmemorizante de nuestros padres se levante, o al menos, cuando se determine que Francia está a salvo, podré reconectarme con ellos en ese momento. Los ojos de Asia brillaron. Felicidades. Estas felicitaciones tan tempranas significan que tú también piensas que estamos seguros de ganar este torneo, ¿no? Tu amigo, el chico llamado John Green. Es muy formidable, he oído mucho sobre él en el castillo. De hecho, suele fallar bastante, pero es más confiable que nadie cuando importa. Así que, si crees que al final ganará este torneo, tu situación cambiará una vez que termine. Hermione dijo suavemente. Asia levantó la mirada como si no entendiera realmente lo que Hermione quería decir con lo que dijo. No olvides que la apuesta entre el profesor Dumbledore y ese director tuyo no solo es por la propiedad de la comunidad mágica francesa, sino también de este castillo de Hogwarts. Hermione miró hacia el imponente castillo. Quien gane este torneo obtendrá la propiedad exclusiva del nombre del colegio Hogwarts y el derecho a poseer este castillo. Cuando llegue ese momento, el profesor seguramente luchará por quedarse también con la mayoría de los estudiantes, y después de eso, podrán tener una vida escolar normal. ¿De verdad es posible?, preguntó Asia con voz débil, con esperanza en la mirada, pero en un tono que denotaba cierta inseguridad. Por alguna razón, Hermione recordó de repente el comentario de Ron para sí misma en el castillo de que los profesores de los otros Hogwarts nunca mienten en ese momento. Ella sonrió e hizo una promesa de la misma manera. Todo estará bien. Como conmovida por la promesa de Hermione, todo el ser de Asia se volvió alegre y brillante, y miró la sonrisa en el rostro de Hermione y le devolvió la sonrisa también. Esta niña, que obviamente era 2 años menor que ella, le dio una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Asia había estado ausente del castillo tanto tiempo que no podía seguir hablando con Hermione allí, y sin esperar a que Hermione dijera nada, se ofreció a regresar ella misma. Intenta no estar solo cuando regreses, evita a aquellas personas que te están acosando, y si aún intentan atarte y salir del castillo para usar la maldición en ti, entonces grita por ayuda y te escucharé. Fue una promesa que no debería haber sido pronunciada en absoluto. Aunque Hermione se había advertido a sí misma al principio de no involucrarse demasiado con los estudiantes en el castillo en este momento, no había podido resistirse a decirlo al final. Asia, cuyos ojos enrojecidos evidentemente aún no se habían secado, la miró con una sonrisa tan brillante como el sol. Gracias, señorita Granger. Fin del capítulo 372.